Me llamo Amalia Torres y a mis 71 años he aprendido que la pérdida no siempre avisa antes de llegar. Algunas heridas llegan en silencio, otras con el timbre de un teléfono. Era una tarde tranquila en Puerto Vallarta. El aire cargado de sal y el aroma dulzón de las bugambilias que trepaban por la cerca. Estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando las herramientas de jardín de Esteban, mi difunto esposo, que aún no me atrevía a regalar. Sonó el teléfono, y al ver el nombre de mi hija, Isadora, un nudo se formó en mi pecho. Esa mezcla de esperanza y temor que solo una madre conoce. «Mamá», dijo ella, con voz seca, sin un ápice de suavidad. «Nos vamos mañana. Ya lo arreglamos todo con Rafael. Vendí la casa de la playa esta mañana. Por un instante, dejé de respirar. Sus palabras resonaron dentro de mí, más fuerte que un plato roto o una puerta azotada. Esa casa no era solo una propiedad, era el porche donde Esteban leía el periódico, la cocina donde preparaba los pasteles de cumpleaños de Isadora, las ventanas que miraban al mar como ojos antiguos y vigilantes. «Vendiste la casa», mi voz se quebró. Frágil pero firme para seguir hablando. «Sí», respondió, impaciente, como si explicara una tarea sin importancia. «Necesitábamos el dinero. No te preocupes. Te dejaremos algo para que estés bien. 45 años de recuerdos reducidos a algo para que estés bien». Apoyé la palma en la mesa, sintiendo la madera áspera contra mi piel. Había tanto que podría haber dicho rabia, súplicas, reproches, pero en cambio, susurré, casi con ligereza. «Se te olvidó algo». Un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz confundida. «¿Qué quieres decir?» Solté una risa que no parecía mía. Un sonido corto y afilado, cargado de más certeza que de dolor. «Ya lo verás». Antes de que pudiera insistir, la línea se cortó. Ella ya había colgado. Tan fácil como había cortado mi pasado. Me quedé en la cocina oscurecida. El silencio resonando más fuerte que sus palabras. Por primera vez desde el funeral de Esteban, sentí no solo tristeza, sino una chispa de algo más, algo firme, paciente, esperando. Guardé las herramientas de Esteban en su caja y cerré la tapa. Mañana no sería un día para ordenar sus cosas. Mañana sería para recordar lo que él me dejó. Después de la llamada de Isadora, me quedé en la cocina hasta que las sombras se fundieron en la penumbra. Mi mano seguía sobre la caja de herramientas de Esteban, los bordes metálicos presionando mi piel. Me golpeó el pensamiento de que incluso esas herramientas parecían más leales que mi propia hija. Esteban se había ido hacía apenas medio año, pero su ausencia aún llenaba cada rincón de la casa. Algunas mañanas todavía extendía la mano en la cama buscando su calor, solo para encontrar sábanas vacías. Aún podía escuchar el eco de su voz firme, paciente, siempre con un toque de humor. Él había llevado su bondad a cada esquina de nuestras vidas. La mañana en que murió empezó como cualquier otra. Estábamos en la cocina, el sol entrando a raudales por las ventanas de nuestra casa cerca del malecón. Él había preparado mi café con crema, tostado pan y tarareado una vieja canción de Luis Miguel bajito. Cuando besó mi frente y dijo: «Buenos días, mi amor», pensé que era el comienzo de otro día común. No sabía que serían sus últimas palabras. Minutos después, su mano tembló en la taza, sus ojos se abrieron de par en par. Y luego estaba en el suelo. El mundo se redujo al sonido de mis propios gritos, la frialdad del azulejo bajo su mejilla y la sirena que llegó demasiado tarde. Desde entonces, cada momento estaba marcado por su ausencia, la silla vacía a la cabecera de la mesa, el silencio donde solía estar su risa, el espacio hueco en el garaje donde arreglaba su vieja camioneta Toyota. Y ahora,
como si la pérdida no me hubiera vaciado lo suficiente. Las palabras de Isadora cortaron lo que quedaba. La casa de la playa. Nuestro refugio. Esteban y yo la compramos cuando Isadora tenía 15 años. No teníamos mucho, pero ahorramos cada peso las propinas de sus turnos de fin de semana como taxista y mis trabajos como costurera. El día que firmamos los papeles, él apretó mi mano tan fuerte que pensé que mis huesos se romperían. «Esto es para nosotros», dijo. «Y para ella también. Un lugar donde los veranos duren para siempre». Y así fue, por un tiempo. Veranos con Isadora riendo en la playa, los pies llenos de arena, su voz llamándonos desde las olas, Esteban asando camarones en el porche, el humo subiendo al cielo nocturno. Yo ponía la mesa dentro, escuchando sus risas a través de las ventanas abiertas. Más tarde, cuando creció, trajo amigos, luego novios, y finalmente a Rafael. Cociné para todos, lavé sus toallas, doblé su ropa aún caliente de la secadora. Era trabajo, sí, pero también alegría. Del tipo que se construye en silencio durante años hasta convertirse en una vida. ¿Cómo pudo venderla tan fácilmente? ¿Cómo pudo deshacerse del lugar donde las manos de su padre reparaban persianas? Donde plantó el romero junto a los escalones traseros. Nada de eso importaba. Me levanté de la mesa y caminé al comedor. Sobre la repisa estaba una foto enmarcada de Esteban en la casa de la playa, su rostro bronceado por el sol, una sonrisa amplia bajo su sombrero de paja. Isadora lo abrazaba por el cuello, ambos entrecerrando los ojos hacia la cámara. Toqué el cristal, trazando su sonrisa con el dedo. La traición de una hija tiene un dolor diferente a la muerte. La muerte es definitiva, pero no elige ser cruel. La decisión de Isadora fue deliberada, afilada por el cálculo. Eso fue lo que más me vació, no solo la pérdida de una casa, sino la revelación de que podía desmantelar la memoria de su padre sin dudar. Regresé a la cocina con la foto y la puse junto a la caja de herramientas. Su peso combinado era insoportable, y aún así, era lo único que me sostenía. Respiré hondo y exhalé lentamente. Si Esteban estuviera aquí, me diría que me mantuviera firme, que recordara que las raíces crecen más profundas bajo la tormenta. El teléfono estaba en silencio sobre la mesa. La voz de Isadora aún resonaba en mí, fría y despectiva. Pero bajo el dolor, sentí un hilo de determinación que comenzaba a tensarse. La memoria de Esteban no era de ella para borrar. Y aunque el duelo me presionaba con fuerza, empezaba a dejar espacio para algo más, algo que necesitaría en los días por venir. Esa noche apenas dormí. La casa estaba tranquila, pero no en paz. Cada crujido del suelo me recordaba pasos que nunca regresarían. Me quedé mirando el techo. La sonrisa de Esteban en la foto aún grabada tras mis párpados. La traición de Isadora ardía, pero bajo ella algo más se movía la memoria, afilada e insistente. 3 días antes de morir, Esteban me había dado un sobre de Manila. Recordé su peso en mis manos, rígido y sólido. «Guárdalo en tu cómoda», dijo con suavidad, como si me confiara un secreto. «Si algo me pasa, ábrelo cuando estés lista». No antes, en ese momento. No lo cuestioné. Llevábamos casados el tiempo suficiente para que confiara en sus instintos. Tras el funeral, aturdida por el dolor, lo guardé y traté de no pensar en él. Pero ahora, con la voz de Isadora resonando en mi cabeza, la memoria me apretaba con fuerza. Me levanté antes del amanecer, la cocina aún envuelta en una luz grisácea. La caja de herramientas y la foto seguían en la mesa, como centinelas silenciosos. Caminé por el pasillo hacia mi recámara. Abrí el cajón de la cómoda y aparté bufandas y guantes doblados. Allí estaba,
justo donde lo había escondido un sobre de Manila con mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Esteban. Mis manos temblaron al sacarlo. Me senté en el borde de la cama, la misma donde Esteban se ataba los zapatos y silbaba bajito, antes de ir a trabajar. El papel parecía más pesado de lo que debería. Deslicé un dedo bajo la solapa y lo abrí. Dentro había un montón de documentos atados con una liga. Y encima, una carta doblada. La letra de Esteban se desplegaba en la página. Firme y familiar. Mi querida Amalia, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por ocultártelo mientras vivía. Quise protegerte de la preocupación y de la tentación. A lo largo de los años, invertí todo lo que ahorramos. Cada turno extra, cada peso de tus costuras, cada centavo cuidado. Construí más de lo que sabías. Mi amor, pensaste que solo teníamos la casa de la playa, pero tenemos mucho más. Parpadeé con fuerza, intentando contener las lágrimas que nublaban mi vista. Enumeró cuidadosamente 6 propiedades más en Puerto Vallarta, incluyendo un edificio de departamentos cerca del río Cualé. Acciones en 3 empresas, todas rentables. Cuentas bancarias bajo una compañía que creó en silencio años antes, con mi nombre como única heredera. Leí los números 2 veces, luego una tercera, incapaz de creerlo. Cifras que parecían irreales estaban frente a mí, balances que nunca imaginé, suficientes para elevarme mucho más allá de la vida modesta que creía que llevábamos. Eres rica, Amalia, rica en papel. Sí, pero más rica en lo que construimos juntos. No tengas miedo, esto es tuyo, siempre lo has sido. Solo te pido una cosa, no dejes que nuestra hija lo sepa hasta que estés segura de su corazón. Debe amarte por quien eres, no por lo que tienes. Mi aliento se detuvo. Él había visto a través de ella mucho antes de que yo pudiera admitirlo. Había anticipado el hambre en su voz, la conveniencia en su sonrisa. Extendí los documentos sobre la cama. Escrituras con nuestros nombres, contratos con firmas pulcras, certificados bancarios sellados. Esteban, mi esposo taxista, el hombre que se levantaba antes del amanecer cada día durante 40 años. Había construido un imperio bajo mis narices. Solté una risa, amarga y asombrada a la vez. Isadora pensó que me había dejado sin nada al vender la casa y la camioneta de Esteban. No tenía idea de que solo había rozado la superficie, que las raíces de nuestra vida eran más profundas de lo que jamás sospechó. La habitación se iluminó cuando el amanecer se filtró por las cortinas. Recogí los papeles con cuidado, apilándolos como si fueran porcelana frágil. El duelo de los últimos meses no desapareció, pero se transformó, estabilizado por el peso en mi regazo. Por primera vez desde la muerte de Esteban, sentí más que tristeza. Sentí fuerza silenciosa, deliberada y completamente mía. Guardé los documentos en el sobre y lo coloqué con suavidad en el buró. Afuera, los primeros pájaros comenzaron a cantar, sus voces débiles y esperanzadoras en el aire matutino. Esteban me había dejado un mapa, un escudo y una elección, y supe, con una certeza que me sorprendió, que no desperdiciaría nada de ello. La mañana después de abrir el sobre de Esteban, fui a mi cita con el doctor Ramírez. Isadora la había arreglado semanas antes, parte de su actuación como hija ejemplar. Necesitas un chequeo completo ahora que estás sola, había dicho con una sonrisa que parecía cariño, pero que ahora sabía era cálculo. La sala de espera olía ligeramente a antiséptico y café rancio. Me senté en una de esas sillas plásticas verdes que parecían diseñadas para castigar la espalda. Alrededor, otros pacientes tosían, se movían inquietos, hojeaban revistas que nadie leía de verdad. Llamaron mi nombre.
y seguí a la enfermera al consultorio. El doctor Ramírez, un hombre de ojos amables en sus 50. Presionó su estetoscopio contra mi pecho y escuchó con atención. «Tu corazón está fuerte», dijo. «La presión está bien para tu edad. Podrías descansar más, comer mejor. Pero en general, señora Torres, estás en buena salud». Sonreí cortésmente. Le agradecí. Pero mi mente no estaba en esa sala. Estaba en el sobre, en las palabras cuidadosas de Esteban, en la lista de propiedades y cuentas bancarias que ahora llevaba en mi bolso. Durante meses me había sentido pequeña, frágil, desechada. Ahora sabía que estaba parada en terreno tan sólido como la piedra. Al salir, el aire brillante de Puerto Vallarta me envolvió. El cielo era de un azul intenso. Las nubes flotaban como plumas. Caminé despacio hacia la parada de autobús, ya que Isadora se había llevado lo que creía era mi único vehículo. La vieja camioneta Toyota que vendió por unos pocos pesos aún llevaba el olor de Esteban en los asientos, y una parte de mí lo añoraba. Pero parada en la acera, esperando con el resto de las almas cansadas de la ciudad, sentí algo más, una calma desconocida. Ajusté la correa de mi bolso. El sobre guardado en lo más profundo. Isadora pensaba que me había dejado sin nada. Me imaginaba impotente, suplicando. Pero estaba equivocada. Y la ironía me hizo sonreír, no una sonrisa amplia, no triunfante, sino una curva pequeña y secreta en los labios. El tipo de sonrisa que Esteban daba cuando arreglaba algo en la casa, antes de que alguien notara que estaba roto. Una madre joven estaba cerca, con su pequeño tirando de su falda. Un hombre mayor se apoyaba en su bastón, murmurando sobre el autobús tardío. Para cualquiera que pasara. Yo era solo una mujer esperando el camión. Nada especial. Y eso era exactamente lo que quería. El autobús llegó con su chirrido de frenos. Subí. Dejé caer mis pesos en la caja y tomé asiento junto a la ventana. La ciudad pasaba en fragmentos una panadería con clientes matutinos, adolescentes con mochilas, tenderos levantando sus cortinas, todos apurados, todos cargando sus propias cargas privadas. Yo también cargaba la mía. Pero ya no era solo el duelo. Era poder, doblado en papeles, esperando el momento adecuado. Pensé en llamar a Isadora entonces, decirle que lo sabía todo, exigir explicaciones. Pero, ¿de qué serviría? La rabia es rápida, ruidosa e inútil. Esteban me había enseñado que la paciencia construye cimientos más fuertes. Una casa armada a prisa no resiste la tormenta. Así que decidí no confrontarla. Todavía no. Que creyera que había ganado. Que jugara a ser astuta, a tener el control. Cuanto más pensara que yo era indefensa, más afilada sería la lección cuando descubriera la verdad. El autobús traqueteó sobre el puente, el sol destellando en el río. Cuale abajo. Puse mi mano sobre el sobre a través de la tela de mi bolso y pensé en Esteban. Ya es hora de que te defiendas. Me había dicho en un sueño la otra noche. Cerré los ojos. Me recosté en el asiento y dejé que el ritmo del camino me llevara a casa. Por primera vez en meses, mi duelo no se sentía como un ancla. Se sentía como una marea que comenzaba a cambiar. La luz de la mañana era dura e implacable mientras caminaba por la calle Hidalgo, mis tacones resonando contra la banqueta de adoquín. Puerto Vallarta cargaba su historia en cada esquina, los balcones de hierro forjado, el musgo colgando de los árboles, los edificios coloniales como guardianes de promesas olvidadas. Aferré mi bolso con fuerza. El sobre de Manila dentro de él, como mi escudo y mi secreto. La oficina del señor Vargas estaba en el segundo piso de un edificio de piedra caliza, cerca de la plaza. Lo había conocido solo una vez, en el funeral de Esteban.
Me tomó de la mano y murmuró condolencias. Sus ojos firmes, del tipo que pertenecen a alguien que ha pasado toda una vida desenredando los problemas de otros. Lo había archivado en mi mente como un hombre de confiabilidad silenciosa. Entré a la oficina. Recibida por el leve olor a cuero y papel. La recepcionista, una joven con un moño impecable, me llevó por el pasillo. Cuando entré, el señor Vargas se levantó de detrás de un escritorio de roble amplio. Era alto, con el cabello ralo y un movimiento lento y deliberado, como si cada gesto hubiera sido pensado antes de realizarse. Señora Torres dijo cálidamente: «Qué bueno verla de nuevo, aunque desearía que fuera en circunstancias más amables. Llámeme Amalia». «Por favor», respondí. Sentándome en la silla frente a él, me observó un momento, tal vez esperando lágrimas o la fragilidad de una viuda en duelo. En cambio, puse el sobre en su escritorio, deslizándolo hacia él con manos firmes. «Esteban me dejó esto. Necesito su ayuda para entenderlo y proteger lo que es mío». El señor Vargas abrió el sobre con cuidado, sus cejas alzándose mientras revisaba las escrituras, los estados de cuenta, la carta. Sus labios se movían ligeramente al leer, aunque no salían palabras. Finalmente, levantó la vista. Su esposo fue un hombre meticuloso. «Estos documentos están en orden. Más que eso, son formidables». No dije nada, solo asentí. «Por lo que veo, señora Torres, la casa de la playa que su hija vendió nunca fue legalmente suya para vender. El título está con una empresa que Esteban creó. Usted es la única beneficiaria. La venta puede anularse por fraude». La palabra quedó suspendida en el aire. Fraude. Debería haber sabido amarga, pero en cambio traía una claridad, como una navaja bien afilada. «¿Y la camioneta?», pregunté en voz baja. «Eso puede ser más complicado», admitió. «Si su hija usó documentos de poder notarial, necesitaríamos probar tergiversación». «¿Recuerda haber firmado algo?». Cerré los ojos, recordando los primeros días tras la muerte de Esteban, el torbellino de papeles. Mi hija instándome a firmar rápido. Su voz melosa con supuesto cariño. Sí, susurré. Firmé. No leí. Confié en ella. El señor Vargas se recostó, cruzando las manos. «Entonces construiremos el caso con calma. Empezaremos con la casa de la playa. Eso está claro. En cuanto a la camioneta, reuniremos pruebas. Con tiempo, la recuperaremos. Pero debemos ser pacientes». Paciencia. La palabra se sentía tanto como una maldición, como un bálsamo. «No quiero que mi hija sea destruida», dije. «Quiero que aprenda». Sus ojos se suavizaron, pero su voz seguía medida. «Entonces, procederemos discretamente. Anularé la venta de la casa en silencio. Aseguraré que los activos regresen a su control. Sin ruido, sin escándalo. Ella no tiene que saberlo». «¿Todavía?», exhalé, mis hombros relajándose por primera vez en semanas. «Sí, eso es lo que quiero. Silencio por ahora». El señor Vargas reunió los papeles en una pila ordenada. «Déjemelos a mí. Empezaré hoy. Puede tomar semanas, tal vez meses, pero la ley está de su lado. Amalia tiene más poder del que imagina». Al salir de su oficina, la plaza afuera zumbaba con el murmullo del tráfico y las conversaciones, la vida moviéndose como si nada hubiera cambiado. Pero yo había cambiado, por primera vez desde la muerte de Esteban. No solo estaba sobreviviendo, estaba planeando. El sobre de Manila ya no me pesaba. La carga se había transformado en acción, en una corriente silenciosa moviéndose bajo la superficie de mi vida de viuda común. Isadora pensaba que me había despojado de todo. No tenía idea de que el terreno en el que estaba parada era mío. El teléfono sonó justo después del amanecer.
su tono agudo cortando el silencio de la cocina. Estaba en la mesa con mi café. Los papeles de Esteban apilados ordenadamente a mi lado, sus bordes afilados contra mis dedos. Dejé que sonara 2 veces. Luego, 3, antes de contestar. «¡Mamá!». La voz de Isadora llegó por la línea, más ligera que el día en que me habló de la casa de la playa. Sonaba casi alegre. «Dime», respondí, mi voz calma, firme. «Solo quería decirte que todo salió bien». Dijo: «Rafael manejó las transferencias. Y ya depositamos tu parte». «Mi parte», repetí, las palabras frágiles como vidrio. «Claro, no queríamos dejarte sin nada. Te dejamos el 30%. «Mamá, eso es justo». «No justo». La palabra cortó más afilado que cualquier papel. Mi parte de mi propia vida. Mi propia historia. Repartida como si fuera una niña recibiendo su domingo. Presioné mi palma contra la mesa, conteniendo la rabia bajo mi piel. 30%, dije suavemente, como probando el sonido. «Sí», respondió con entusiasmo. «Necesitamos el resto para nuestra inversión en Europa. Rafael tiene una oportunidad de negocio increíble. ¿Estás seguro de que cambiará nuestras vidas? Pero no te preocupes, mamá. Con tu parte, podrás arreglártelas unos meses. Y cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar algo más pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Algo más pequeño. Algo que se ajuste a mis necesidades». Miré las vetas de la mesa de madera, cada línea más profunda con el peso de sus palabras. «¿Siempre has sido tan comprensiva?», continuó Isadora. «Sabía que lo entenderías». Sentí mis labios curvarse en una sonrisa, aunque no la que ella imaginaba. No era comprensión, sino algo más frío, más duro. «¿Cuándo se van?», pregunté. «Esta tarde. Ya tenemos las maletas listas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Tal vez más si el negocio despega». «¿Es tan emocionante?». «Mamá, te mandaremos fotos». 6 meses de silencio. 6 meses de ella creyendo que había ganado. Podía escuchar el roce de movimiento detrás de ella, la voz apagada de Rafael, el sonido de cremalleras y maletas. Mi hija, mi propia sangre. Me descartaba como ropa vieja mientras reía sobre nuevos comienzos. «Está bien». «Isadora», dije. «Que tengan buen viaje». «Oh, mamá, gracias. Sabía que lo entenderías. Te queremos». La línea se cortó. Me quedé en la cocina con el auricular aún cálido en mi mano. Afuera, un pájaro trinó desde el árbol de mango, agudo e insistente, como burlándose de mí. 30%. Habían vendido la camioneta de Esteban por unos pocos pesos, la casa de la playa por menos de lo que valía, y aún se creían generosos. Aparté el teléfono y desdoblé los documentos de Esteban una vez más. Escrituras, certificados, cuentas. Todo intacto por las manos de Isadora. Todo mío. La ironía era insoportable y deliciosa a partes iguales. Mi hija creía que me había dejado con migajas. No tenía idea de que solo había rozado la superficie de una fortuna que no podía ni imaginar. Pero lo que dolía no era el dinero. Era la sonrisa en su voz cuando justificó quitármelo. Esa sonrisa era peor que el robo mismo. Recogí los papeles en su carpeta. Los deslicé de nuevo en el sobre y lo cerré con cuidado. Los bordes atraparon mi piel, finos y afilados. Cortes de papel. Pensé. Heridas pequeñas que duelen más que las profundas. Alcancé mi café, ahora frío, y tomé un sorbo de todos modos. El amargor me sentaba bien. La mañana después de la llamada de Isadora, salí al porche con mi regadera. Los geranios en sus macetas de barro estaban algo caídos, y vertí el agua lentamente, dejando que oscureciera la tierra. Al otro lado de la calle, la señora Delgado me saludó mientras arrancaba hierbas de su jardín.
Su sonrisa era suave, casi compasiva, como miran las personas a alguien que ya han decidido que es frágil. «Buenos días». Amalia gritó. «¿Cómo estás llevando todo esto? Debe ser duro con Isadora yéndose tan de repente». Asentí, manteniendo una expresión resignada. «Es un ajuste», dije. Chasqueó la lengua. «Si necesitas algo del súper o compañía, solo dime. No seas orgullosa para pedir». Le agradecí, forzando una sonrisa tenue. No necesitaba saber que la noche anterior había hablado con el señor Vargas, discutiendo los papeles legales que devolverían la casa de la playa a mi nombre en pocas semanas. Que pensara que estaba sola, que me ofreciera sopa y compasión. Ese era el papel que jugaba ahora la pobre viuda abandonada. Adentro. Mi mesa de cocina se había convertido en un centro de mando. El sobre de Manila se unió a carpetas ordenadas que el señor Vargas preparó para mí, con pestañas codificadas por colores, marcando escrituras. Documentos corporativos. Resúmenes de cuentas. Las estudiaba cada tarde como estudiante, trazando números que aún me costaba comprender. Memorizando los nombres de propiedades que Esteban había protegido detrás de su vida modesta de taxista. Una carpeta listaba inquilinos, familias que rentaban departamentos en edificios que poseía sin que lo supieran. Pasé el dedo por las columnas, reconociendo apellidos de barrios por toda la ciudad. La idea de que el propio departamento de Isadora descansaba en terreno que no sabía que era mío casi me hizo reír. Era una ironía cruel, pero la guardé para mí, por las noches. Volví a mi papel. Carmen, mi vecina de 40 años, trajo un guisado una noche. Me miró con esa mezcla de bondad y alivio que usa la gente cuando la tragedia le pertenece a otro. «No sé cómo lo haces», dijo, dejando el platón en la encimera. «Después de Esteban. Y ahora Isadora persiguiendo sus sueños. Eres fuerte, Amalia. Más fuerte de lo que yo sería». Toqué su mano con suavidad. La fuerza es solo otra palabra para sobrevivir. Cenamos juntas en la mesa de la cocina. Carmen hablando de sus nietos mientras yo asentía y sonreía. No mencioné que esa misma tarde había hablado con el señor Vargas sobre reestructurar la propiedad de un edificio en el centro, poniéndolo bajo mi control directo. Cuanto menos supiera alguien, más seguro era. Cuando Carmen se fue, me senté en la casa silenciosa y dejé que el silencio se asentara. Pensé en la carta de Esteban, en su advertencia de que si Isadora sabía la verdad, cambiaría. Tenía razón. Mi hija había mostrado su hambre por riqueza cuando pensaba que era escasa. ¿Qué habría sido de ella si hubiera sabido que la abundancia estaba justo fuera de su alcance? Esa noche me recosté en la cama y escuché el zumbido lejano de la ciudad. Para el mundo, era una viuda reducida al 30% de su vida. Para mí misma, era una mujer renaciendo de las cenizas de la pérdida, con las manos firmes en las riendas de un imperio construido en secreto. Sonreí en la oscuridad. Que me tuvieran lástima. La lástima era un manto que podía llevar mientras lo necesitara, mientras bajo él reunía mi fuerza. El primer susurro vino de Carmen, aunque habló como si solo compartiera un chisme sobre el clima. Estábamos junto a su portón, el aroma de sus rosas flotando en el aire cálido. Cuando se inclinó más cerca, Amalia. «¿Has oído algo sobre Rafael?», preguntó, bajando la voz. Negué con la cabeza. «No. ¿Qué pasa con él?». Miró a ambos lados de la calle antes de continuar. «Mi cuñado trabaja en el banco. Dice que Rafael debe dinero por toda la ciudad. Mucho dinero. Y hay preguntas sobre cómo sacó los préstamos». Mantuve mi rostro inmóvil, aunque mi pulso se aceleró. Preguntas firmas. Al parecer, documentos que no se ven bien. Algunos dicen que falsificó nombres. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo alcancen.
Le agradecí y regresé a casa con pasos cuidadosos, sosteniendo la noticia como vidrio frágil. Dentro. Me senté en la mesa de la cocina y extendí las carpetas de Esteban frente a mí. Mis ojos se detuvieron en la lista de propiedades. Una en particular, el edificio de departamentos donde Isadora y Rafael vivían, antes de irse a Europa. La ironía pesaba. Habían aprovechado lo que nunca fue suyo para aprovechar. Esa semana, el señor Vargas confirmó lo que Carmen había insinuado. Me llamó por la noche. Su voz grave pero firme. Señora Torres, dijo, he revisado algunos registros. Rafael Whitfield ha acumulado una deuda considerable. Más de 200.000 pesos. Tal vez más. Peor aún. Algunos de los documentos de los préstamos incluyen el nombre de su hija. Pero creo que su firma fue falsificada. Cerré los ojos. El peso de sus palabras presionándome con fuerza. ¿Estás seguro? Tan seguro como se puede estar con estas copias. Si los bancos persiguen esto, Isadora podría ser considerada responsable a menos que podamos probar el fraude. Isadora, siempre tan segura de que Rafael era brillante, que sus negocios los llevarían a una vida de glamour. Le había advertido hace años que la ambición sin honor es solo hambre disfrazada. No escuchó. Ahora el disfraz se desmoronaba. Sigue investigando, le dije a Vargas, silenciosamente, cuando colgué. El silencio en la cocina parecía vivo, zumbando. Me serví un vaso de agua, el borde temblando contra mis labios. Isadora pensó que me había descartado por un futuro dorado. En cambio, estaba siguiendo a Rafael hacia arenas movedizas. En los días siguientes, los rumores se espesaron. En la panadería, 2 mujeres murmuraron sobre acreedores persiguiendo a Rafael. En la iglesia, alguien mencionó su nombre en voz baja, meneando la cabeza, incluso la señora Delgado. Usualmente lenta para creer rumores sin pruebas, murmuró sobre jóvenes que construyen castillos en arena prestada. Escuché, asentí, manteniendo mi máscara de viuda en su lugar. Todos asumían que solo estaba soportando otra decepción, otra carga sobre mis hombros. Si tan solo supieran que estaba registrando cada palabra, cada pista, guardándola como munición. Por la noche, soñé con Esteban otra vez. Estaba en el jardín de la casa de la playa, las manos sucias de tierra, plantando semillas. Las grietas empiezan pequeñas, me dijo en el sueño, pero si observas, verás dónde se mueve el terreno. Desperté con esas palabras resonando en mí, y supe Rafael era la línea de falla, e Isadora estaba justo encima de ella. Doblé los rumores y las pruebas en una caja mental, cerrándola con tanto cuidado como Esteban había cerrado su fortuna. Cuando llegara el temblor, estaría lista. Por ahora, jugaba a la viuda pobre, compadecida por los vecinos, subestimada por todos, incluida mi propia hija. Los papeles en mi mesa susurraron con la brisa de la ventana abierta. Puse mi mano sobre ellos para mantenerlos quietos, como diciendo todavía no. La oficina del señor Vargas olía ligeramente a libros viejos y madera pulida, un lugar donde las palabras tenían peso. Me senté frente a él mientras ajustaba sus lentes, revisando un conjunto de papeles que había redactado con mano cuidadosa. Señora Torres, comenzó, su voz baja y uniforme. El edificio que ocupaba su hija con Rafael está bajo la empresa de Esteban, como lo indican los documentos en el sobre. Como única heredera, tiene plena autoridad para actuar. Podemos emitir un aviso de desalojo de inmediato. La frase me golpeó con una fuerza casi eléctrica. Aviso de desalojo. 2 palabras que podían sacudir el suelo bajo los pies de mi hija. Crucé las manos en mi regazo. Y ella no sabrá que estoy detrás. Vargas negó con la cabeza. Vendrá de la empresa. Inversiones Esteban. S.A. A menos que usted decida lo contrario. Su nombre no aparecerá en ningún lado.
Solté un suspiro lento. La decisión era mía. Podía perdonar, confrontar, exigir disculpas. O podía hacer lo que Esteban habría hecho, actuar con precisión, no con pasión. Prepárelo, dije. Asintió una vez. Le daremos 30 días. Como exige la ley, más que generoso. Cuando salí de su oficina. El calor de la tarde pesaba. Pero dentro de mí se había sentado una certeza fría. Isadora se creía intocable. Subiendo a aviones, bebiendo champán, invirtiendo en las promesas vacías de Rafael. Pero el tejado que creía suyo pronto le recordaría a su verdadera dueña. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino. Los documentos estaban extendidos frente a mí, ordenados y definitivos. Tracé el nombre de Esteban en el membrete de la empresa, imaginando su mano sosteniendo la mía. «Es hora», susurré. 2 semanas después, Carmen vino corriendo a mi porche, su voz alta con la emoción de las noticias. «Amalia, ¿supiste? El edificio de departamentos de Isadora. Algo está pasando con los contratos. Dicen que están revisando las rentas. Creo que los inquilinos recibieron notificaciones». Puse una mano en mi pecho, fingiendo sorpresa. ¿Notificaciones? Sí, dijo Carmen, con los ojos muy abiertos. Incluso a tu Isadora. Puedes imaginarlo, esos departamentos de lujo. Y de repente todos hablan de desalojo. Negué con la cabeza lentamente, como atónita. Dentro, mi corazón latía con un ritmo mesurado. El sonido de engranajes girando exactamente como los había dispuesto. Esa noche, mientras los grillos cantaban en los árboles, imaginé a Isadora regresando de Europa a una carta esperándola en su buzón. La abriría, esperando estados de cuenta o folletos brillantes, solo para encontrar el nombre de la empresa de Esteban mirándola. 30 días, sin discusión, sin apelación. La misma eficiencia fría que una vez me mostró. Imaginé su confusión primero, luego incredulidad, luego pánico. Tal vez llamaría a Rafael. Aunque para entonces incluso él debía sentir las paredes cerrándose. Tal vez recordaría la llamada cuando vendió la casa de la playa y se daría cuenta de lo fácil que es que te quiten una vida de las manos. No me regocijé. Mi vino no estaba más dulce, mi sueño no más profundo, pero sentía una especie de equilibrio regresando, como si las balanzas que Esteban siempre mantuvo niveladas volvieran a su lugar. Vargas llamó para confirmar la entrega. «El aviso fue entregado esta mañana», dijo. El portero confirmó que su hija lo recibió en persona. Cerré los ojos, imaginando su rostro. Mi propia hija, parada en el vestíbulo de mármol de un edificio que creía suyo, sosteniendo una carta que probaba lo contrario. «Gracias, señor Vargas», dije suavemente. El aire nocturno entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma del agua del río y las flores de mango. Me recosté en mi silla, dejando que la frescura se asentara en mi piel. Durante meses había sido la viuda que todos compadecían. Esa noche era la arquitecta silenciosa del desmoronamiento de mi hija. Las paredes de ese departamento ya no la protegerían. Le recordarían que cada elección tiene un costo y cada traición deja un rastro que regresa a casa. Carmen fue la primera en traerme la noticia. Llegó a mi porche con el chal deslizándose de un hombro, las mejillas sonrojadas por caminar rápido. «Amalia», dijo, su voz baja con urgencia. «Tu hija está de vuelta. La vi anoche en el aeropuerto, sola, sin Rafael». Sentí una quietud dentro de mí, como la pausa entre el trueno y el relámpago. Sola Carmen asintió. Se veía mal, delgada, pálida, como alguien que ha llorado por días. Solo tenía una maleta. Algo debe haber salido mal. Algo. O todo. Agradecí a Carmen y la envié a casa. Luego cerré la puerta y me senté en la mesa de la cocina,
donde tantas verdades se habían desplegado. No me sorprendió que Rafael la hubiera dejado. Un hombre que vive de mentiras eventualmente se muere de hambre cuando se acaban. Lo que me sorprendió fue lo rápido que había pasado. A la tarde siguiente, sonó mi teléfono. Su voz. Cuando llegó, estaba cruda. Mamá susurró: «Isadora, necesito verte». Estabilicé mi respiración. «¿Dónde estás?» «En el departamento», dijo. Luego soltó una risa amarga. «Bueno, lo que queda de él. Las cerraduras ya no funcionan con mi llave. Rafael se quedó en París. No va a volver». Dejé que el silencio colgara un momento. «Ven aquí entonces. Hablaremos». 1 hora después, abrí la puerta y apenas reconocí a mi hija. Su cabello estaba opaco, sus ojos bordeados de rojo. La ropa, que alguna vez costó más que mis compras del mes, estaba arrugada, manchada por el viaje. Cargaba una maleta, arrastrándola por el porche como un peso que apenas podía levantar. Mamá dijo de nuevo, y esta vez su voz se quebró. Por un momento, pensé que podría colapsar en mis brazos, pero se detuvo, como si temiera que la rechazara. «Entra». «Isadora», dije, haciéndome a un lado. Entró lentamente, sus ojos recorriendo los muebles familiares, las fotos en las paredes, como si nunca los hubiera visto. La llevé a la cocina, le serví un vaso de agua y esperé. Bebió, luego dejó el vaso con manos temblorosas. «Me dejó», dijo, «Rafael». No había negocio en Europa. No había nada. Solo deudas de las que huyó. Y otra mujer. La observé con cuidado. «¿Y qué te dejó a ti?» Soltó una risa pequeña, sin humor, cuentas, llamadas del banco y un aviso de desalojo. Ni siquiera sé quién lo envió. Alguna empresa con el nombre de papá. Mi corazón se apretó, pero mantuve mi rostro inmóvil. «Y ahora no tengo a dónde ir», susurró. Pensé, tal vez, solo por un tiempo, podría quedarme aquí, hasta que encuentre algo. Un trabajo, un lugar. La miré. Realmente la miré. No a la mujer pulida y despectiva que había vendido mis recuerdos por dinero rápido, sino a una figura vaciada, despojada de sus ilusiones. La arrogancia se había ido, la certeza resquebrajada. «Puedes quedarte», dije al fin. Sus ojos se abrieron, brillando con lágrimas que intentó ocultar. Asintió rápido, como si temiera que la oferta desapareciera si se demoraba demasiado. «Gracias, mamá. Prometo no ser una carga». Levantó su maleta y la llevó hacia su antigua esa habitación, la que ocupaba de niña antes de que el mundo endureciera su corazón. Me quedé en el pasillo mirándola. El aire denso con recuerdos. Por primera vez en meses. Mi casa no estaba vacía, pero tampoco estaba en paz. La primera noche que Isadora durmió en su antigua habitación, me quedé despierta escuchando el crujido inquieto de los resortes del colchón por el pasillo. Era la misma cama individual que alguna vez llenó con peluches y almohadas brillantes, pero ahora sostenía ya una mujer de 39 años, acurrucada contra el peso de sus propios errores. Por la mañana, la encontré en la cocina, el cabello enredado, mirando la sección de clasificados extendida sobre la mesa. Sus dedos trazaban los anuncios como si pudiera conjurar la salvación. «Pronto encontraré algo», murmuró, más para sí misma que para mí. Solo le serví café y acerqué la azucarera. «¿Un paso a la vez?», dije. Durante la siguiente semana, lo intentó. Planchó su blusa, pidió prestada mi bolsa sencilla y caminó hacia bancos, oficinas y tiendas con ojos esperanzados. Cada noche regresaba con los hombros encorvados. La misma respuesta, siguiéndola, no citaban su historial crediticio. Las disputas legales ligadas a las deudas de Rafael, la incertidumbre de sus finanzas, había sido marcada. Y en esta ciudad, las marcas viajaban más rápido que los currículos. Una noche,
Dejó caer la bolsa en el suelo y se hundió en una silla. No me quieren, mamá. Ni uno solo. Soy veneno en papel. Removí una olla de guisado. La cuchara de madera pesada en mi mano. Veneno en papel, repetí suavemente. Pero el papel se quema. El carácter no, no respondió. Sus ojos estaban vacíos, mirando más allá de la pared. A la mañana siguiente, llegó a casa más tarde de lo habitual. Su blusa húmeda de sudor, las manos rosadas y ásperas. Estaba en la puerta sosteniendo un folleto doblado. Me aceptaron, dijo. Es trabajo nocturno, limpiando oficinas en el centro. Pago mínimo, sin preguntas. Las palabras parecieron atorarse en su garganta, como si no estuviera segura de sentir vergüenza o alivio. Me sequé las manos con un trapo y la miré a los ojos. Entonces aprenderás algo útil. La primera noche que fue. Regresó después de las 2 de la mañana. Los hombros caídos. El olor a cloro pegado a su ropa. Dejó sus zapatos junto a la puerta y se apoyó en la pared, temblando. Es más duro de lo que pensé, susurró. El fregado, el cargar cosas. Mis brazos sienten que se van a caer. La guié a una silla. Le serví un vaso de agua y lo puse en su mano. Lo duro no es lo mismo que imposible, le dije. Cada noche después de eso, volvió a ir. Vi los cambios, las ampollas formándose en sus palmas, la forma en que su espalda se tensaba con cada escalón, las sombras bajo sus ojos haciéndose más profundas. Pero también vi algo más. Ya no se levantaba después de las 10. Ya no se quejaba por pequeñas molestias. Comenzó a comer las comidas más simples con gratitud. Como si cada bocado tuviera más significado que las cenas caras que Rafael, alguna vez, pagó con dinero prestado. Un domingo por la mañana, mientras estábamos sentadas juntas en el porche, suspiró y miró sus manos. Solía pensar que la dignidad eran vestidos de seda y copas de champán. Dijo: ahora pienso que tal vez es esto trabajar cuando nadie te ve. Llegar a casa agotada pero sabiendo que ganaste tu almohada. Tomé un sorbo de mi té y no dije nada. Solo asentí. La lección se estaba escribiendo en sus huesos. Esa noche, mientras ella fregaba pisos de oficinas bajo luces fluorescentes. Me senté en la mesa de la cocina con los papeles de Esteban extendidos ante mí. Isadora creía que estaba en el fondo. Y tal vez lo estaba. Pero yo sabía la verdad. El fondo también es un cimiento. El vestíbulo del banco estaba silencioso. El suelo de mármol brillando bajo la luz matutina. Había arreglado la cita con el señor Vargas, quien ahora caminaba a mi lado con su maletín. Su presencia tranquila estabilizando mis nervios. Isadora iba detrás. Sus tacones resonando demasiado fuerte. Sus ojos moviéndose con la energía inquieta de alguien que espera salvación. Nos llevaron a una sala privada. ¿Y el banquero? Un joven de ojos corteses. Deslizó una llave sobre la mesa. Señora Torres, esto le pertenece. Su esposo colocó la caja en nuestra bóveda hace muchos años. Mis dedos se cerraron sobre la llave. Fría y pesada. La previsión de Esteban alcanzaba más lejos de lo que había imaginado. Momentos después, la caja de seguridad estaba ante nosotros. Un contenedor de acero sencillo. La abrí lentamente. La llave girando con un clic final y deliberado. Dentro, envueltas en una tela suave, estaban joyas que no había visto en décadas. El broche de zafiro de la madre de Esteban. El collar de perlas que me dio en nuestro 25º aniversario. Un anillo de diamante que nunca supe que existía. Las joyas brillaban bajo la luz fluorescente. Su fuego vivo incluso en la sala estéril. La voz del banquero fue cuidadosa cuando dijo: han sido valuadas antes. El valor actual de mercado se estima en unos 4 millones de pesos. Contuve el aliento.
No fue el número lo que me sacudió, sino el peso de la memoria en cada pieza. Esteban había escondido no solo riqueza, sino símbolos, historias atadas en oro y piedra. Isadora se inclinó hacia adelante, sus ojos muy abiertos, su voz rápida. 4 millones. Eso podría cubrir las deudas de Rafael. Si las vendemos, mamá, podríamos limpiar el slate, empezar de nuevo. Sus palabras me golpearon como agua helada, incluso despojada de todo, incluso fregando pisos de oficinas por la noche. Aún medía el amor en moneda. No son para Rafael, dije en voz baja. Se giró hacia mí, la desesperación tensando su rostro. Pero es la única oportunidad. Mamá, si pagamos lo que debe, tal vez regrese, tal vez... Levanté la mano, deteniéndola. Rafael se fue. Y las deudas nacidas de mentiras no se entierran con joyas. Su boca se abrió. Luego se cerró. Miró de nuevo al broche. Las perlas, los diamantes, su reflejo fracturado en sus bordes afilados. El señor Vargas carraspeó suavemente. Señora Torres, la decisión es solo suya. Puede guardarlas, exhibirlas o liquidarlas si lo desea. Las guardaré, dije con firmeza. La silla de Isadora raspó contra el suelo al moverse. Estás eligiendo recuerdos sobre la supervivencia. La miré a los ojos. Firme. No, estoy eligiendo dignidad sobre ilusión. Las joyas yacían entre nosotras, brillando como testigos silenciosos. Los hombros de Isadora se hundieron, su esperanza colapsando bajo el rechazo que no esperaba. De regreso a casa. No habló. Miró por la ventana del autobús, las manos apretadas en su regazo. Observé la ciudad pasar las plazas, el río, los adoquines, y sentí la presencia de Esteban más fuerte que nunca. No me había dejado riqueza para gastarla sin cuidado. Me había dejado anclas. Cada pieza un recordatorio de la vida que construimos juntos. Del legado que no estaba ya a la venta. Esa noche, volví a guardar las joyas en la tela de terciopelo y las puse en el cajón de mi cómoda. Los pasos de Isadora resonaron por el pasillo mientras cerraba la puerta de su habitación. La casa se asentó en el silencio. Pero el aire entre nosotras había cambiado. Ella había vislumbrado otro reservorio de fuerza y sabía que no era suyo para tocar. Isadora salió de la casa al anochecer, su figura enmarcada en el brillo de los faroles. Llevaba una blusa sencilla y pantalones que alguna vez la habrían avergonzado, aferrando una bolsa con el almuerzo que le había preparado con sándwiches y fruta. No me miró a los ojos al cerrar la puerta. El orgullo inclinaba su cabeza más que la pobreza. Horas después, me quedé despierta escuchando el sonido de su regreso. Pero antes de eso, la imaginé en los pasillos iluminados con fluorescentes de las torres de oficinas, sus manos suaves sosteniendo el mango de un trapeador por primera vez. Cuando finalmente entró por la puerta cerca del amanecer, sus pasos eran pesados, su cabello pegado húmedo a sus sienes. Olía ligeramente a cloro y sudor. Intentó pasar por mi lado en silencio, pero yo estaba esperándola en la mesa de la cocina con una tetera. ¿Cómo estuvo?, pregunté suavemente. Se sentó, bajándose lentamente en la silla como si le dolieran los huesos. Sus palmas estaban rojas. Una pequeña ampolla floreciendo en un pulgar. Duro, murmuró. Más duro de lo que pensé. Le serví té en su taza. Ella la envolvió con las manos, dejando que el vapor subiera a su rostro. ¿Había una mujer mayor allí?, dijo después de una pausa. Se llama Lorena. Me enseñó cómo escurrir el trapeador bien, cómo dosificarme para que no me duela tanto la espalda. Lleva 20 años haciéndolo. Su voz titubeó y miró dentro del té. Me miró y dijo: hay 2 tipos de limpiadores. Pequeña. Los que no tienen oportunidades y los que desperdiciaron las suyas. ¿Cuál eres tú?
Sentí las palabras asentarse en la habitación como polvo. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Isadora negó con la cabeza. No supe qué decir. Quería decirle que no debía estar allí, que no era como ellos. Pero la verdad es que sí lo soy. Desperdicié las mías. Tiré todo por las promesas de Rafael. Sus hombros temblaron una vez, no con lágrimas, sino con el peso crudo de la realización. Extendí mi mano sobre la mesa, cubriendo la suya. Al principio se estremeció. Luego la dejó descansar. Tal vez esa mujer te dio un regalo. Dije. No todos ven sus errores mientras aún hay tiempo para cambiar. Tomó un sorbo de té. Sus ojos cansados pero más suaves de lo que los había visto en años. No sé si pueda hacerlo de nuevo mañana. Puedes, dije, y lo harás. Una noche a la vez. Por primera vez. No discutió, solo asintió, como rindiéndose a una verdad que ya no podía evadir. Cuando se levantó para ir a su habitación, se detuvo en la puerta. Mamá murmuró, casi avergonzada. Gracias por dejarme volver. No lo merezco, no respondí. Algunas verdades son más fuertes en el silencio. Cuando cerró su puerta, me quedé sola en la cocina con el leve olor a cloro aún flotando en el aire. Las palabras de Lorena resonaban en mi mente, también los que no tienen oportunidades y los que desperdiciaron las suyas. Mi hija había caído en la segunda categoría. Pero tal vez, solo tal vez. Aún había un camino para que saliera de allí. La tetera silbó suavemente en la estufa. Y me serví otra taza. La noche casi se había ido. Pero la mañana aún no llegaba. En algún lugar entre ambas, mi hija estaba aprendiendo lo que Esteban siempre supo. La dignidad no se encuentra en lo que posees, sino en lo que soportas. El señor Vargas llamó un miércoles por la mañana gris. Su voz tenía el mismo peso constante de siempre. Pero podía escuchar un hilo de urgencia debajo. Señora Torres, creo que tenemos lo que necesitamos. ¿Puedo pasar esta tarde? Acepté, y para las 2 de la tarde estaba sentado en mi mesa de la cocina. La familiar extensión de carpetas y documentos frente a nosotros. Isadora estaba en su trabajo de limpieza. El olor a cloro aún adherido a su abrigo colgado junto a la puerta. Vargas ajustó sus lentes, abriendo una carpeta marcada en rojo. Las transacciones de Rafael fueron peores de lo que pensábamos. Usó el nombre de su hija para asegurar no menos de 6 préstamos. Todas firmas falsificadas. El análisis de escritura es concluyente. Golpeó una página con el dedo. Y esto es lo más grave. Intentó usar registros antiguos de Esteban, alterándolos para mostrar garantías que nunca existieron. Tracé las filas ordenadas de letras, los bucles y trazos que imitaban la mano de Isadora, pero carecían de su curva natural. Mi estómago se revolvió. ¿Y los bancos aceptaron esto? Así es, dijo Vargas, su voz tensa. Los bancos no son inmunes al encanto, señora Torres. Rafael sabía cómo parecer creíble el tiempo suficiente para salirse con la suya. Pero el encanto no resiste en la corte. El fraude deja un rastro. Y lo hemos reunido. Dejé que sus palabras se asentaran. Fraude. Concluyente. Corte. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Preparamos los documentos para absolver a su hija de responsabilidad, explicó. Las firmas falsificadas la hacen legalmente inocente, aunque el proceso tomará tiempo. Algunos acreedores presionarán. Pero las pruebas son sólidas. Es solo cuestión de enhebrar la aguja con cuidado. Un paso en falso y tratarán de culparla parcialmente. Y Rafael Vargas cerró la carpeta con un chasquido. Enfrentará cargos, aunque desde el extranjero puede tomar meses traerlo de vuelta. Si es que regresa. Me recosté, sintiendo alivio y cansancio a la vez. Mi hija había atado su vida a un hombre de humo y mentiras. Ahora estaba enredada en las ruinas que dejó.
y tomaría cada gramo de paciencia desenredarla. Vargas se inclinó hacia adelante. Hay una cosa más. Podemos usar la empresa de Esteban para actuar como garante en los reclamos más fuertes. Así, si los acreedores presionan demasiado, protegemos a Isadora sin exponerla personalmente. Silencioso, limpio y efectivo. La idea de entrar en la tormenta bajo el nombre de la empresa de Esteban trajo un dolor al pecho. Era como si su mano aún se extendiera, estabilizando a ambas, a mí y a nuestra hija, incluso desde la tumba. Hágalo, dije. Vargas asintió una vez, sus ojos suavizándose. La está protegiendo incluso ahora, aunque ella no lo sabe. Miré la pila de papeles, la tinta negra ordenada que deletreaba traición y salvación. Lo sabrá a su tiempo, murmuré. Cuando se fue, me quedé en la mesa, mirando las carpetas de Manila, sus esquinas gastadas de tanto abrirse y cerrarse. Afuera, la calle estaba tranquila, la luz tardía cayendo dorada sobre el árbol de mango. Isadora regresaría pronto, cansada de su turno, sus manos ásperas por el cloro y el fregado. Se sentaría donde Vargas había estado, sin saber que el asiento aún estaba cálido con el peso de su salvación. Me levanté y recogí las carpetas, deslizándolas de nuevo en el sobre que Esteban me había confiado. Cada página era otra puntada en la tela de una red que esperaba sostenerla cuando finalmente dejara de caer. La aguja estaba enhebrada. Todo lo que quedaba era el trabajo lento y cuidadoso de volver a tejer su vida. Hebra por hebra frágil. La oficina del señor Vargas se sentía más pesada ese día, como si las paredes mismas entendieran el peso de lo que estaba por decirse. Isadora estaba sentada a mi lado, sus rodillas apretadas, las manos cruzadas en su regazo como una escolar llamadas a rendir cuentas. Llevaba la misma blusa que usó en su primer turno de limpieza. El cuello ahora deshilachado, su rostro marcado por el cansancio. Vargas colocó una pila ordenada de papeles en el escritorio. Su expresión tranquila pero grave. Hemos presentado las mociones necesarias, dijo. Los préstamos falsificados serán anulados. Señora Torres, legalmente. Su hija no tiene deudas de los esquemas de Rafael. Tomará tiempo, pero su nombre quedará limpio. Isadora soltó un suspiro que sonó más como un sollozo. ¿Entonces se acabó? Estoy libre, Vargas. Asintió una vez. ¿Lo está? Ella se giró hacia mí entonces, sus ojos muy abiertos, aún brillantes por la incredulidad. «Mamá, ¿oíste eso?» «Estoy libre. Es como un milagro». Sostuve su mirada, firme y sin parpadear. «No es un milagro. Isadora, es trabajo, es paciencia. Es la previsión de tu padre y la diligencia del señor Vargas». Su ceño se frunció. «Pero, ¿cómo? ¿Cómo tuviste siquiera el dinero para esto? ¿Cómo peleaste contra ellos?» Tomé un respiro largo y metí la mano en mi bolso. De él saqué el sobre de Manila, el que Esteban me dio meses antes de su muerte. Sus bordes estaban suavizados ahora, su contenido ya no secreto sino afilado con propósito. Esto dije en voz baja. «Así es como...» Isadora lo miró, la confusión cruzando su rostro. Lo abrí lentamente, mostrándole las escrituras, las cuentas bancarias, el inventario de joyas, el título de la casa de la playa recién restaurado, a mi nombre. Los desplegué uno por uno, como cartas en un juego que ella no sabía que existía. Su mano voló a su boca. Todo este tiempo susurró. «Todo este tiempo tú tenías...» «Esto. Así es», dije simplemente. Su rostro palideció. Luego se sonrojó. «Y me dejaste fregar baños a medianoche. Me dejaste suplicar por trabajos, caminar a casa con ampollas, comer en tu mesa como niña, cuando tenías todo esto». Su voz se elevó, temblando de furia y humillación.
¿Por qué dejarme sufrir? Me incliné hacia adelante, mi voz firme pero afilada, para que finalmente entendieras qué significa el respeto. Respeto por el trabajo, respeto por el tejado sobre tu cabeza, respeto por las personas que te criaron. Sacudió la cabeza violentamente, las lágrimas cayendo ahora. Podrías haberme ahorrado. ¿Y qué habrías aprendido? Interrumpí. Que la riqueza borra los errores, que la traición no tiene costo. Vendiste la casa como si fuera tuya para negociar. Me miraste a los ojos y me dejaste con migajas. Necesitabas sentir hambre. Isadora, necesitabas tocar el suelo que pensabas que estabas por encima. Por un largo momento, el único sonido en la habitación fue su respiración entrecortada. Luego sus hombros se hundieron, su furia disolviéndose en una especie de duelo hueco. Pensé que estaba salvándonos. Susurró. Pensé que Rafael era el camino hacia adelante. Me suavicé entonces, solo un poco. Estabas salvándolo a él, no a nosotros. Y te dejó. El camino hacia adelante no es a través de las mentiras de alguien más. Es a través de tus propias manos. Tus propias elecciones. Vargas carraspeó suavemente, recogiendo los documentos en una pila ordenada. Señora Torres dijo en voz baja. Tal vez deberíamos darles un momento. Se excusó, dejándonos en el silencio pesado. Isadora miró su regazo, las lágrimas goteando en su falda. No merezco tu perdón, dijo finalmente. Extendí mi mano sobre el escritorio, colocando la mía sobre la suya. Su piel era más áspera ahora, las ampollas sanando, pero aún sensibles. El perdón no se trata de merecer, dije suavemente. Se trata de cambiar. Muéstrame que has aprendido. Ese es el precio. Levantó la vista entonces, los ojos crudos, su rostro despojado de arrogancia. Por primera vez en años, vi a mi hija no como la mujer que me traicionó, sino como la niña que Esteban y yo alguna vez criamos. Y en ese momento supe que la lección había calado más profundo que cualquier castigo que pudiera haberle dado. Las semanas que siguieron avanzaron lentamente, como la apertura gradual de la primavera. Isadora mantuvo su trabajo en el servicio de limpieza. Aunque el horario le magullaba el cuerpo, cada noche regresaba con ojos cansados y manos adoloridas. Pero no se quejaba. En cambio, se sentaba en la mesa de la cocina con un cuaderno, garabateando como si el acto mismo la anclara una noche. Finalmente pregunté, ¿qué estás escribiendo? Isadora me miró, dudando. Luego empujó el cuaderno hacia mí. Las páginas estaban llenas de listas de escuelas, programas, requisitos de admisión. Trabajo social, dijo. Si alguien me aceptara... Sigo pensando. Tal vez pueda usar lo que he pasado para ayudar a alguien más. Mujeres como yo. O peores. Su voz se quebró en esa última palabra. Y por primera vez, vi no solo fue la humildad, sino propósito en sus ojos. ¿Lo dices en serio?, pregunté. Asintió. He estado hablando con Lorena, la mujer mayor de mi turno. Me contó de su sobrina que trabaja en un albergue en el centro. Necesitan voluntarios. Podría empezar ahí. La idea de mi hija trapeando pisos de oficinas alguna vez se sintió como humillación. Pero ahora, la idea de que usara esa misma determinación para algo más allá de sí misma me llenaba de un orgullo diferente. Necesitarás estudiar, dije. Necesitarás disciplina. El respeto no solo pasa, se gana. Lo sé, respondió suavemente. Ese fin de semana, visitamos la casa de la playa juntas. El aire olía a sal y romero. El arbusto que Esteban plantó, aún prosperando junto a los escalones traseros. Isadora caminó lentamente por las habitaciones, sus dedos rozando los marcos de las puertas, sus ojos brillando con recuerdos. Estaba tan ciega, murmuró. Veía paredes y muebles. Tú veías raíces. No respondí.
A veces el silencio enseña más que las palabras. Más tarde, mientras estábamos en el porche mirando el océano, se giró hacia mí con una firmeza extraña. Mamá, ¿y si no guardáramos esto solo para nosotras? ¿Y si convirtiéramos la casa en algo más grande, un albergue? Un lugar donde mujeres heridas, por hombres como Rafael, puedan encontrar refugio. Siempre dijiste que la casa debía significar más que piedra y pintura. Tal vez esto es para lo que está destinada. El viento atrapó su cabello, llevando sus palabras hacia las olas. Por un largo momento, simplemente la estudié la misma hija que alguna vez vendió esta casa sin pensarlo ahora, imaginándola como un santuario para otras. ¿Estás segura?, pregunté. Asintió. Necesito devolver algo. Necesito construir algo mejor que la vida que perseguí antes. Su convicción removió algo profundo en mí. Esteban siempre quiso que la casa nos sobreviviera, que albergara no solo nuestros recuerdos, sino un futuro digno de pasar. Tal vez este era el camino. Cuando nos fuimos, Isadora llevaba una caja pequeña con cosas de su infancia, conchas recogidas de la playa, un diario viejo, una foto enmarcada de ella con Esteban en el porche. La sostenía con cuidado, no como posesiones, sino como reliquias. Esa noche en casa, extendió sus solicitudes sobre la mesa mientras yo preparaba la cena. Me pidió que revisara sus ensayos, que subrayara donde sus palabras flaqueaban. Leí líneas llenas de humildad y resolución. Escribió sobre errores sin excusas, sobre trabajo que le enseñó más que lo que el orgullo alguna vez hizo. Mientras le devolvía los papeles, toqué su hombro ligeramente. «Estás aprendiendo respeto, Isadora». Eso es todo lo que siempre quise. Me miró a los ojos. Y por primera vez en años, creí que su cambio era real. «Afuera». El árbol de mango temblaba en la brisa nocturna. «Adentro». Mi hija y yo nos sentamos lado a lado, reconstruyendo algo más frágil que la riqueza, pero mucho más fuerte la confianza. La casa de la playa olía a pintura y limones cuando la abrimos de nuevo. Durante el último mes, voluntarios habían pasado por allí algunos amigos de Isadora de su turno nocturno. Otras mujeres que conoció en el albergue del centro fregaron paredes, movieron muebles y llenaron los armarios de la cocina con platos y tazas nuevos, para cuando se llevaron la última escalera. La casa no se sentía como el lugar que mi hija intentó vender. Se sentía como si hubiera estado esperando este momento. Caminamos juntas esa mañana, la luz del sol cayendo en ángulo sobre los pisos pulidos. En la habitación frontal, 2 camas individuales estaban lado a lado con colchas dobladas pulcramente. En la habitación de arriba, donde Esteban y yo alguna vez recibimos a invitados de verano, había estantes llenos de artículos de aseo, pilas de toallas y un jarrón con flores silvestres que Isadora misma había recogido. Ella se movía con un propósito tranquilo, ajustando una almohada aquí, alisando una cortina allá. Podía decir que quería que todo estuviera perfecto para las primeras mujeres que cruzarían la puerta. «¿Crees que es suficiente?», me preguntó en la cocina, su mano descansando en la encimera que fregamos juntas. «Es más que suficiente», dije. «Es un comienzo». Esa tarde, mientras el sol se deslizaba hacia el agua, llevamos una jarra de té al porche, el mismo porche que Esteban construyó. Tabla por tabla. Cuando Isadora tenía 15 años, nos sentamos lado a lado en las sillas de mimbre. El aire rico con el olor del océano y las bugambilias. Isadora levantó su taza con ambas manos, sus hombros más rectos de lo que los había visto en años. Nunca imaginé que estaría orgullosa de limpiar baños o llenar formularios de préstamos, dijo con una leve sonrisa. «Pero lo estoy. Creo que papá también estaría orgulloso». Miré hacia el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Las olas llevaban un ritmo que Esteban solía tararear mientras arreglaba la camioneta o reparaba la barandilla del porche.
por un momento. Casi podía escuchar su voz. «Está orgulloso», susurré. Isadora giró su rostro hacia mí, los ojos brillando, pero firmes. «Gracias por no rescatarme demasiado pronto». «Mamá, al principio te odié por eso. Pensé que eras cruel. Pero ahora veo que me devolviste algo que ni siquiera sabía que había perdido». «¿Qué es eso a mí misma?». Sus palabras cayeron suavemente, como la marea deja conchas en la orilla discretas, pero innegables. Nos quedamos en silencio después de eso, tomando té, viendo a las gaviotas girar, desde las ventanas abiertas de la casa. Podía escuchar el leve sonido de voces de mujeres nuevas llegadas, acomodándose en las habitaciones, risas mezcladas con el roce de sábanas. La vida ya comenzaba a florecer dentro de estas paredes. Isadora extendió la mano y tocó la mía. «Esta casa va a ser más que nuestra ahora. Va a contener historias que sanen, no que rompan». Apreté sus dedos suavemente. «Eso es todo lo que siempre quise. Que este lugar conserve su corazón». El cielo se tiñó de rosa mientras el sol se hundía. Me recosté. Dejé que el aire salado llenara mis pulmones y sentí una paz que no había conocido desde la última mañana de Esteban. «En mi corazón», le hablé. Ella entiende ahora. Sabe lo que es el respeto, sabe lo que es el amor sin condiciones, pero también sin ceguera. No olvidará. El viento se movió por el porche, levantando el borde del mantel como un asentimiento de acuerdo. Cerré los ojos. Sonreí y dejé que el momento se asentara en mí. La puerta de la casa estaba abierta. Y, finalmente, nosotras también.